Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos. Espero estén bien. Es lunes y al ser lunes estamos hablando de dominio propio. Seguimos hablando de dominio propio, no hemos terminado el tema. Dominio propio o templanza o autodisciplina. Ok, creo que ya, ¿cierto? Una caída del internet, me quedé hablando solo, pero creo que ya. Me avisa por favor si me está escuchando bien, si me está viendo bien. Y si es así, pues entonces continuamos. Ok, muy bien. Estábamos nosotros viendo este tema tan sumamente importante como lo es el aprender a dominarse uno mismo, ¿no? El aprender a disciplinarse uno mismo, el aprender a decirse a uno mismo sí, o el aprender a decirse a uno mismo no. Sumamente importante, ¿no? El dominio propio no tiene que ver con dominar a los demás. Dominio propio tiene que ver con aprender a dominarme a mí mismo, a mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis emociones. Eso. Los grandes hombres de Dios pues siempre aprendieron a dominarse ellos mismos, ¿no? Entendieron que eso de dominar a los demás, pues no. Pero el dominarse a sí mismo sí es posible gracias a la operación del Espíritu Santo. Hace 15 días nosotros hablamos acerca de un hombre que nunca aprendió a decir que no. Especificando, nunca aprendió a decirle que no a lo malo. Siempre le decía que no a lo bueno. Por lo tanto, era un hombre que siempre le decía que sí a lo malo y nunca le decía que sí a lo bueno. Por el otro lado, nos encontramos nosotros con el tema que comenzamos a tratar hace 8 días, el tema de un hombre que aprendió a decirle que sí a lo bueno y es al mismo tiempo un hombre que aprendió a decirle que no a lo malo. Y note cómo estoy usando de manera repetitiva la palabra aprendió, porque en cuanto a esto ninguno de nosotros nace aprendido. Recuerde que todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, con una inclinación hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo que no es correcto. De modo que esto es algo que uno tiene que irlo aprendiendo. Uno tiene que aprender, como dice el profeta Isaías, aprended a hacer el bien. Uno tiene que aprender a hacer el bien. Qué impresionante esto, ¿no le parece? En ese aprendizaje, pues nosotros vamos a caer muchas veces, vamos a fracasar muchas veces. El que esté diciendo que vamos a caer muchas veces, a fracasar muchas veces, no quiere decir pues que sea la excusa cada vez que yo caiga, cada vez que yo fracase, que muchos se excusan, se escudan, se esconden detrás de eso diciendo, es que esto es un proceso completo. Sí es un proceso, pero no hay excusa alguna cuando el cristiano cae. Es decir, cuando el cristiano le dice que sí a lo malo y le dice que no a lo bueno. Y comenzamos a hablar hace 8 días acerca de José. Bien podríamos hablar de muchos personajes en la Biblia que aprendieron a decir que sí a lo bueno y que no a lo malo. Pero José es un buen ejemplo y es el ejemplo más conocido de eso. Y hace 8 días repasamos en la cabeza algo de la trayectoria de José, desde sus inicios, que sería como los puntos
negativos de la vida de José, los inicios. Los inicios siempre son negativos. Los arranques siempre son negativos, ¿no? El salir, el despegar, pues siempre es negativo. Y José, cuando aparece su historia en la Biblia, pues José aparece siendo un muchacho prepotente, egoísta, orgulloso, un muchacho que se cree más que los demás e interpreta lo que Dios le está diciendo de manera incorrecta. Y yo con ese tema de las interpretaciones, ¿no? Porque es que puede ser que usted percibe algo en su espíritu, o comienza a tener usted una serie de sueños y visiones. Bueno, esto lo especificamos hace 8 días, cuando hablamos exactamente de sueños y visiones, o repasábamos exactamente el tema de los sueños y visiones, que no necesariamente pues son los sueños que usted sueña y las visiones estando despiertos, pues las cosas que usted se va como en un éxtasis, sino que tiene que ver realmente es con eso que Dios ha puesto allá adentro, que Efesios capítulo 2 versículo 10 lo llama las obras que Dios preparó de antemano para que usted ande en ellas. José comienza a tener esa serie de sueños, esa serie de visiones, serie de proyecciones, pero las interpreta incorrectamente. Y uno puede caer en eso muchas veces, ¿no? La tendencia a fallar en eso está ahí y es latente. Porque Dios me está dando, claro que sí, Dios me ha llamado, claro que sí, Dios quiere que yo haga algo, sí, pero yo de qué manera estoy interpretando ese llamamiento, o de qué manera estoy interpretando ese sueño, esa visión, ese llamado, esas percepciones que Dios me da, de qué manera yo lo estoy entendiendo. Analícelo, por favor, reflexiónelo. Por un momento hágalo. Porque todos los sueños que Dios le había dado, pues eran de Dios. El sol, la luna, 11 estrellas. Eran sueños que Dios le había dado a José, pero José los interpreta pésimamente. Y no solamente los interpreta pésimamente en su cabeza, sino que asimismo con su boca lo cuenta, asimismo con su boca lo declara. Entonces usted ve en un José que él va de equivocación en equivocación en sus arranques, en sus inicios, ¿no? ¿Acaso el sueño no es de Dios? Sí, sí es de Dios. ¿Acaso la visión no es de Dios? Sí, claro. Pero la interpretación no es de Dios. La interpretación la está dando José mismo. José está interpretando como él quiere. Y el llamamiento lo da Dios y la interpretación también la tiene que dar Dios. Ahora es tan fácil como decirle a Dios qué significa esto. Y que Dios sea Él mismo el que me diga, Él mismo el que me cuente, Él mismo el que me dé la interpretación del asunto. Pero la tendencia nuestra es normalmente a interpretar las cosas como nosotros queremos a nuestra propia conveniencia. Y es a nuestra propia conveniencia, si usted lo analiza profundamente. Entonces, pues qué chévere, porque yo sé que mis hermanos a mí me tienen como envidia, porque a mí me ponen una túnica de colores y a ellos no. Y ellos me miran feo y ellos hablan feo y ellos me empujan y ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy teniendo una serie de sueños y voy a interpretarlos y voy a reunir a toda la familia. Ya reuní a toda la familia José y todo el mundo le tiene que hacer caso porque el papá se desvive por él, la mamá se desvive por él y los hermanos, yo no quiero ir, pero el papá y la mamá le van a decir, no, es que tiene que venir, tiene que estar porque yo le estoy... Entonces todo el mundo va a terminar haciéndole caso a José porque es José y tiene como una especie de corona en la cabeza que le ha puesto su propio papá, hablando del tema de los favoritismos. Y que ya hemos explicado esto, hace 8 días volvimos a explicarlo, acerca del tema de los favoritismos en las casas. Y cómo los papás, las mamás, siempre como que van a tratar de proteger más a aquel que consideran que es más débil, o aquel que consideran que es más quedadito en relación con los demás hermanos. La persona que tiene un solo hijo, el tema de los hijos únicos, pues no lo podrá entender bien, pero si usted tiene más de un hijo, usted sí lo va a poder entender bien, que no todos los hijos
No todos los hijos nacen igual como de despierticos, igual como de activos para la vida, emprendedores y queriendo hacer cosas, trabajar, ganar dinero, comprar, etc. Hay gente bien quedadita, la verdad, hay gente bien dormida. Y el papá, la mamá, pues siempre va a tender como a abrazar calurosamente a aquel hijo que considera que está más quedadito. Eso va a generar una serie de conflictos, leves, suaves o bien complejos, bien complicados. En el caso de José fueron bien complicados. Entonces él reúne a toda la familia y él tiene un sueño dado por Dios y una visión dada por Dios, sí. Pero la interpretación de todo eso la hace él mismo. Y va y se lo cuenta al papá, y va se lo cuenta a la mamá, y va se lo cuenta a los hermanos. Y fue tan maluca la escena, fue tan maluca la interpretación, que si usted examina la Biblia se va a dar cuenta que hasta el mismo José, lo que dijo José a su propio papá, es decir, al mismo Jacob, le cayó pesado. Le cayó pesado. Él fue el que hizo el reclamo. O sea, usted está diciendo que su mamá, sus hermanos y yo, porque la interpretación fue grosera. Prácticamente todos ustedes, toda la familia tendrá que rendirme a mi pleitesía. Ahora alguno dirá, pero eso pasó. Sí, pero no era José el que lo tenía que decir, sino Dios, a través de las situaciones a las cuales la familia se tenía que enfrentar en un futuro próximo. Pero bueno, así es José. José es como Pedro. Hasta ahí José es como Pedro el del Nuevo Testamento, Pedro el pescador. Demasiado bocón. Y eso de ser demasiado bocón porque pues abre la boca, pero la boca está desconectada de la razón, pues termina comprometiéndose, o sea, haciendo votos a la ligera, o sea, haciendo juramentos en vano, prometiendo cosas que realmente no está capacitado para cumplir. Pero que en el momento de la emoción dice, sí, no, Pedro, cállese. Y José es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que notamos ahí nosotros? Lo que notamos ahí es que hay sueños dados por Dios, sí. Hay visiones dadas por Dios. Hay proyecciones dadas por Dios. Pero la interpretación y la boca y las acciones, ojo que aquí vamos ya en tres cosas, interpretación, boca y acciones, son incorrectas. Y mientras que la interpretación que le da José a la visión dada por Dios, y mientras que la boca o las palabras de José no se conformen correctamente a la visión dada por Dios, y mientras que las acciones de José tampoco sean las correctas, pues no puede haber cumplimiento de ese sueño, de esa visión, de esa proyección dada por Dios. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Lo que es necesario hacer, y estoy hablando desde la mente de Cristo, lo que es necesario hacer es procesar al individuo. Porque cuando se procesa al individuo, el sueño no cambia, la visión no cambia, la proyección no cambia. Lo que cambia es la interpretación, las palabras y las acciones del individuo. Dios cumple sus propósitos a través de individuos como nosotros, hechos de carne y hueso, esa carne y ese hueso hecho del polvo de la tierra. Dios cumple todos sus propósitos, proyectos y todas esas obras a través de seres humanos. Sin embargo, como usted se puede dar cuenta, José no está listo, José no está preparado. Y Dios, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ay, pero debería. Y Dios responderá, sí, debería, según usted. Pero no lo voy a hacer. Porque mientras que José no esté procesado, Señor, pero vas a perder tiempo. Y Dios dice, yo soy eterno, yo no pierdo tiempo porque yo no vivo dentro del marco del tiempo. El que vive dentro del marco del tiempo es usted. Usted es el que pierde el tiempo, no yo. Yo vivo dentro del marco de la eternidad. Donde no hay reloj, donde no hay cronómetro, donde no hay minutos, donde no hay horas. Nosotros sí. Y tenemos
nosotros los minutos contados, tenemos los días contados, nosotros tenemos el tiempo muy marcadito. Todas estas cosas, dice la carta a los romanos, se escribieron para que quedaran plasmadas ahí en la Biblia y al leerlas nosotros, pues, sacáramos nosotros de ahí la enseñanza y la aplicáramos y la practicáramos. Lastimosamente vemos la historia y no la queremos, o queremos que Dios tenga con nosotros excepciones. Pero mire, Dios no hizo excepciones con José, no las va a hacer con usted. No. Dios no hizo excepciones con Sansón, ya examinamos esa historia, no va a hacer excepciones con usted, ni conmigo, no con nadie. Dios dice no. ¿Por qué? Porque si Él hace una excepción, quiere decir que deja de procesarme. Y si deja de procesarme, entonces no puede cumplir su propósito. Y si cumple su propósito a través de una persona no procesada, pues las consecuencias son terribles, las consecuencias son nefastas. Y las consecuencias no solamente para el individuo, sino que las consecuencias sobre todo para la gloria, el honor y la reputación de Dios. Y eso sí, Dios no va a permitir que lo toque nadie. Entonces, como tiene que ser procesado, qué tremendo, porque fue esa reunión, ese día, la que desencadenó todo. Si esa reunión no se hubiese dado, no se desencadena el resto. Pero en esa reunión, lo engreído de José llega al tope. Lo engreído de José llega a la cúspide. Y ahí se desencadena absolutamente todo. Cuando el comentario de José le cae gordo y pesado hasta el mismo papá. Y si ya le está cayendo pesado al papá que lo idolatraba, si ya le está cayendo pesado al papá que casi que lo veneraba, si ya le está cayendo pesado al papá que casi que ya le prendía velas, porque es que lo está vistiendo con túnica de colores y a los demás pues les compra ropa en el madrugón. Pues si ya le está cayendo así de pesado al papá que lo consentía, pues imagínese cómo le está cayendo a los hermanos que ya le tenían la mala. Sí, que ya les fastidiaba el solo hecho de saber que existía un José. Póngase usted en el lugar de los hermanos, porque es que siempre nos ponemos en el lugar de José y decimos pobre José. Pero somos seres humanos, póngase usted en el lugar de los hermanos. Si usted ve a alguien que está en la casa, que supuestamente, entre comillas hablo de esto, porque ya he hablado de los derechos, pero que entre comillas tendría los mismos derechos porque somos hijos del mismo papá y de la misma mamá, entonces, pues ¿por qué está tratando de más especial a José? Pero entonces, mire José cómo lo viste, mire a mí cómo me visten. Y así como lo vestían, así mismo comía. Y nosotros como que no comemos así de especial como come José. Y el trato especial era para con José. Y a nosotros, ¿por qué no nos tratan igual? Y a nosotros, ¿por qué no nos consienten igual entonces? O bueno, no nos consientan igual. Entonces, quítele el consentimiento a José. Y usted le pregunta muy seguramente a Jacob acerca de que si tiene hijos preferidos, y característica de un papá o de una mamá que tiene hijos preferidos, siempre lo va a negar. Siempre va a decir que no, pero ahí viene José vistiendo diferente. Ahí viene José, el que nunca tuvo que ponerse la ropa de los hermanos, mientras que los hermanos sí se turnaban las camisetas porque ya le quedaba pequeña al uno, pero al otro le quedó apenas. O al otro le queda grande todavía, entonces con esa puede vestir durante un tiempo. Entonces, si usted es hermano de José, usted llegó a esa reunión ya como que no lo quiere mirar, como que se está mirando para el piso, como que si fuera en esta época usted está más pendiente de su WhatsApp, del Facebook, haciendo que alguien le está escribiendo o alguna cosa, y José comienza a hablar, y entonces José sale con su interpretación. Le cae pesado al papá Jacob, pues usted está que le revienta ese celular en la cara a José. Y ahora imagínese, mientras que Jacob va diciendo, usted está diciendo que sus hermanos y nosotros, ahí la única vez que uno ve en toda la historia que Jacob como que le habla durito a José. Entonces imagínense los hermanos saliendo el uno detrás del otro con la piedra afuera y casi que maldiciendo a José. No, pero ¿qué se cree este tipo? Desencadena absolutamente todo. Y lo que desencadena es lo que Dios va a usar
para procesar a José. Sí, eso que desencadena. Entonces, dése cuenta que el Señor utiliza para procesarme a las personas que yo tengo alrededor. ¿Quién sea esa persona? Eso es lo de menos. Pero el Señor va a usar para procesarme a las personas que yo tengo alrededor. Y note esto. Los procesos traen transformaciones. No hay transformación sin proceso. Yo tengo que ser procesado. Señor, procésame. Sí, pero eso quiere decir, mira, ahí están sus hermanos listicos. Yo no quiero caer en las manos de mis hermanos, pero le va a tocar pasar por las manos de sus hermanos. Le va a tocar pasar por las manos envidiosas, egoístas, celosas, malhumoradas, llenas de rabia, llenas de odio, ¿sí? Quizás una envidia, un egoísmo que entre su papá, su mamá y usted mismo se encargaron de sembrar y de hacer germinar en los corazones de todo el mundo alrededor. Y va a tener que pasar por ahí. Sí, va a tener que pasar por ahí. Señor, ¿me va a doler? Sí, por eso es que el Señor no le dice a José. Porque si el Señor le hubiera contado a José, José, va a tener que pasar primero por esto, después por esto, tercero, cuarto, quinto, probablemente José se pegue un tiro en aquella época en la cual no existían las armas de fuego. Pero probablemente se bote de un despeñadero y diga, yo no quiero pasar por todo eso, olvídese. Por eso el Señor no le cuenta a uno, o como se diría en el argot popular, por eso el Señor no se las canta a uno, para que uno no se asuste. Probablemente lo que venga sea bien tétrico, pero el Señor no le cuenta a uno. Probablemente lo que venga sea bien asustador, pero no le cuenta a uno. Porque si la oveja supiera lo del Salmo capítulo 23, ese escenario que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, si la oveja supiera que lo que sigue a continuación es el valle de sombra de muerte, como es la oveja, le da un paro cardíaco antes de entrar al valle de sombra de muerte. Por eso el Señor a la oveja no le cuenta que lo que sigue a continuación es el valle de sombra de muerte. Cuando menos se dé cuenta la oveja, ya está en medio del valle de sombra de muerte. De la misma manera, cuando menos se dé cuenta José, ya está en manos del odio y del resentimiento y de la envidia de sus hermanos. De sus hermanos. Entonces usted sabe lo que a continuación ocurrió, ¿no? Un día tomaron a José y literalmente lo querían matar. Ya habían planeado el matarlo. Al menos un buen grupo de esos 11 hermanos ya habían planeado matarlo. Matémoslo. La verdad no me lo aguanto más, no me lo soporto más. ¿Usted prefiere cargar con un asesinato que cargar con el fastidio diario de su hermano? Y ellos responderán, sí, prefiero cargarlo en la conciencia como alguien al cual yo maté, alguien al cual yo me deshice de él y no encontrármelo por ahí, tener que aguantármelo todos los días de manera interminable y que mi papá o mi mamá me lo enrostren en la cara diciendo que es que él sí y que yo no. Vistiéndolo mejor, come mejor, lo tratan mejor. Y nosotros estamos aquí a la intemperie con este ganado. Y nosotros estamos aguantando lo que él no aguanta. O cuando él ha estado aquí con nosotros, trabajando. Miren nuestras manos cómo están, miren nuestros pies cómo están. Y a él hasta manicure le hacen. Al pelado ese. Entonces, mire quién viene ahí. ¡Ay! Mire quién viene ahí. Viene nada más y nada menos que José. Llegó el momento. Y entonces lo quieren matar. Lo quieren matar, pero mi Dios es tan misericordioso. Y mi Dios es tan misericordioso, ¿por qué? Porque quería tanto a José. Pues siempre le van a exponer esto desde ahí. Claro, porque es que Dios lo ama a uno. Dios a usted lo ama. Somos amados en el Señor, ¿sí? Pero más allá del amor que el Señor nos pueda tener a nosotros mismos, recuerde que Dios le ha dado a José una serie de sueños, visiones, proyecciones. O sea, hay un plan divino. Un plan divino que se tiene que desarrollar en la vida de José y a través de la vida de José. Entonces, por ese plan divino, por ese propósito divino, José ese día no se puede morir. José ese día
no se va a morir. ¿Y por qué no se va a morir? Pues no se va a morir porque Dios decidió en su infinita sabiduría que ese plan lo iba a desarrollar en y a través de la vida de José. Punto. Y entonces aparece la intercesión de uno de sus hermanos. No, hermanos míos, no cometamos eso. Pero ya todos querían matarlo. Sí, todos querían matarlo, pero uno de los hermanos aflojó. Y aflojó porque Dios permitió que aflojara. Entonces te comienza a interceder, no, ¿cómo se le ocurre? No lo vamos a matar, no vamos a caer en ese mal, ¿cómo se le ocurre? No, después se va a enterar el papá, se va a enterar la mamá, se va a enterar la familia, no vamos a caer en eso. Y hubo ahí una larga discusión, mientras discutían entre los hermanos, pues entonces echaron a José allá en un hueco, allá en una cisterna, lo que sería un aljibe antiguo, ya no le salía agua a eso, ahora era utilizado como un baño público, y lo meten allá. O sea, lo que sentían por él. Ahora, meterlo allá no quiere decir descuélgate, hermanito, sino botarlo allá a ese hueco, porque yo lo odio, la verdad. ¿Pero acaso no es mi hermano? Sí, pero es un completo fastidio. Y lo quiero matar, punto. Así desde la cabeza de uno de los hermanos de José. Pero viene la intercesión, no lo matemos. Pero entonces, bueno, no lo matamos, pero nosotros ya revelamos, ¿sí?, lo que queríamos hacer con este pelado. Si nosotros lo sacamos de allá y le decimos ya no lo vamos a matar, él se va a ir para la casa. Y se va a ir para la casa a hablar con mi papá y a hablar con mi mamá. Y le va a decir, imagine lo que pasó. ¿Usted por qué viene raspado? ¿Usted por qué viene sangrado? ¿Usted por qué viene lleno de chichones, lleno de hematomas? ¿Por qué viene todo cochino? Es que mis hermanos me iban a matar. No, nos metemos en un gran problema. Y ni más faltaba meternos en otro problema por causa de este pelado, no. Bueno, entonces, ¿qué propone? Buscando solución, usted sabe lo que a continuación ocurre. Y también es parte del procesamiento divino. Porque es que Dios en su infinita providencia, en ese momento cuando uno considera que ya no hay salida porque o lo mato, es que solo de ese hueco no puedo salir. Y el que me va a sacar de ese hueco, me va a sacar es para matarme. O sea, yo no tengo escapatoria. Pero piensa en esto. Porque ahí, estando en la cisterna, estando en un hueco, José sabe que no puede salirse porque muy seguramente lo intentaría mientras que los hermanos están por allá alegando, negociando la vida de José. Pues entonces José mira para un lado, pues eso es una pared de tierra y piedra. Al otro lado, pared de tierra y piedra. Para el otro lado, pared de tierra y piedra. Abajo, sola cochinada, piedra y tierra. La única que le queda es mirar para dónde. Y esa será una lección que José tendrá que aprender y crecer en esa lección por el resto de su vida. La única que le queda a José es mirar para dónde. La única que le queda a José es mirar para arriba. Mirar para arriba. Mirar para arriba. Analícelo, por favor. Mire, ¿para dónde va a mirar? Para mi mamá, porque yo sé que mi mamá nunca me va a dejar morir. Mi mamá me va a suplir. Mi mamá no me va a dejar aguantar hambre. Mi mamá. Ahí no está la mamá. Mi papá nunca me va a dejar aguantar hambre. Mi papá nunca me va a dejar en penurias. Mi papá nunca me va a dejar en vergüenza. Ahí no está el papá. No. Mis hermanos, ni piensen en ellos, lo quieren matar. Lo quieren matar. El que uno haya decidido allá afuera no matarlo no quiere decir que sea buen hermano. Lo que quiere decir es que se acobardó. Ese también lo quería matar. Se acobardó. No que sea buen hermano, sino que se acobardó. Entonces, humanamente hablando, ¿a quién mira? Humanamente hablando, no mira a nadie porque no tiene a nadie. Pero entonces, si en el momento ahí de vida o muerte, yo tengo todavía un agente humano al cual mirar, al cual correr, pues entonces, no. Esa no es la lección. La lección dice
A continuación usted se va a quedar sin ningún brazo humano en el cual apoyarse. La única que le va a quedar es mirar hacia arriba, mirar a Dios. Y allí es donde usted se debe apoyar, en el brazo de Dios. Apóyese en el brazo de Jehová. Agárrese, aférrese en el brazo de Jehová. Llórele a Dios. Háblele a Dios. Viva su situación con Dios. Su tristeza con Dios. Su agonía con Dios. Su miedo, me van a matar, con Dios. Su susto con Dios. Su pánico con Dios. Su ansiedad con Dios. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. En toda oración con acción de gracias. Eso quiere decir Dios, Dios y solamente Dios. Porque si en el momento del problema, al segundo que yo acudo es a Dios, al tercero que yo acudo es a Dios, porque antes de Dios yo tengo a alguien al cual decirle, contarle, victimizarme, llorarle, pues entonces ahí yo estoy fallando y no he entendido entonces lo que es el procesamiento divino. Precisamente la lección tiene que ver con eso. Note, ¿es abrupto? Sí, es abrupto. Abruptamente, eso es de un momento para otro, eso no se lo va avisando nadie. ¿Sí? Está como que cantado por un lado, pero por el otro lado usted no sabe el día, pero ahí le llegó, y le llegó en el momento menos pensado. ¿Viene usted de depender 100% de su papá, que mire cómo lo tiene de bonito vestido? ¿Viene usted de depender 100% de su mamá, que mire cómo lo alimenta de bien? Pero llega el momento en donde usted no tiene ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni a nadie. Le tocó agarrarse sí o sí de Dios. O sea, eso se llama un destete a las malas. Se llama destete a la fuerza. Eso se llama sin palabras. Dios hablando, Dios diciendo, nené, le llegó la hora de dejar de ser un nené. Compléteme usted lo que sigue a continuación, por favor. Llegó la hora de dejar de ser un nené. O en el caso de la mujer, dejó la hora de llegar de ser una nena. ¿Sí? Y convertirse en, complétemelo usted, por favor, ahí. Hágame el favor. Y convertirse en un hombre. En un hombre. Y es que aquí lo adulto, espiritualmente hablando, lo adulto no es marcado por el bigote, por la barba o por la voz que se engrosó. No. Porque puede tener bigote, puede tener barba y puede tener la voz bien gruesa, pero seguir siendo un nene, seguir siendo una nena, seguir siendo un niño, seguir siendo una niña. Y aquí Dios necesita gente adulta, gente grande, gente madura. Porque Dios tiene un propósito, tiene un proyecto. Ahora, otra cosa que usted encuentra acá es que a mayor llamamiento divino, mayor proceso. Porque mayor llamamiento divino quiere decir mayor responsabilidad. O sea, mayor carga, mayor peso. Por el otro lado, entonces tiene que ser mayor ejercicio, mayor fuerza, porque hay peso, fuerza necesita. No, si Dios materializara su visión en la vida de José, antes de que lo metan en ese hueco, lo mata. Y a través del ego de José, él mata al papá, mata a la mamá y mata a los hermanos. Llegaría al poder, llegaría al trono un chino, un pelado totalmente egoísta, prepotente, altivo, alzado, que cree que todo el mundo orbita alrededor de él. No, no es así. El sueño es de Dios, la visión es de Dios. La interpretación es de José y la interpretación es nefasta. Y la manera como expresa, lo expresa. Si su interpretación es incorrecta, como expresa la interpretación con su boca también es incorrecto. Y las acciones, pues, van de acuerdo a la manera como habla y van de acuerdo a su interpretación. Las acciones también son incorrectas. Así que don José tiene que revisarse su interpretación. Don José tiene que revisar las palabras y don José tiene que revisar lo que está haciendo. Pero esto es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Un momento, ¿usted está completamente seguro? Porque José juraba que eso era lo que tenía que hacer. Reunir a toda la familia y decirles, es que yo voy a estar por encima de ustedes y todos ustedes se van a doblegar delante de mí.
Y estaba completamente seguro de que era así. Y estaba completamente seguro de que era lo que tenía que hacer, reunir a toda la familia y humillarla. Y Dios dijo no. Y entonces ahí está José lleno de pánico, pero con la mirada elevada al cielo. Ahí la túnica comienza ya a perder valor. El consentimiento del papá ya no es el mismo. Muy seguramente al principio, que aparezca mi papá, que aparezca mi papá, que aparezca mi papá, o que aparezca mi mamá, que aparezca mi mamá. El papá y la mamá no van a venir. Dios no va a permitir que vengan, Dios no va a permitir que aparezcan. Esto es algo entre Dios y usted, José. Lo van a matar, lo quieren matar. Pero uno afloja porque Dios permite que afloje. Bueno, entonces si no lo matamos, yo no voy a dejar que ese muchacho vuelva a la casa. Si eso sí, a la casa no vuelve, punto. Porque por las razones que ya dije, volver a la casa nos va a meter en problemas. A nosotros nos van a echar, los muertos vamos a ser nosotros ahora. Entonces, pues, ¿qué proponen? Y el otro, ¿qué propongo? Si acabo de decir no lo matemos, pero si yo estoy diciendo no lo matemos, entonces proponga algo. Pero la casa no vuelve, listo. Entonces a la casa no vuelve y no quiero que lo maten. Entonces, ¿qué propongo? Y se escuchan por allá, acuérdense, los cascos de los caballos. Estamos hablando de Egipto, de una caravana, ¿sí? Que iba hacia Egipto. Y es una caravana que lleva múltiples cosas, ¿no es cierto? Son mercaderes. Pero entre las cosas que llevan, pues ellos llevan gente. Ellos llevan esclavos. Esclavos, sí, claro, esclavos. Esclavos porque Egipto se estaba convirtiendo lentamente en el imperio que fue. Y eso requiere mano de obra. Y no vamos a usar solamente la mano de obra egipcia. Porque la mano de obra egipcia hay que pagarla, mientras que el esclavo no. Al esclavo apenas le damos dormida y comida. Punto. Y entonces se le ocurre a este que estaba intercediendo por José, entonces, mire, ¿por qué más bien no? Porque es que si lo matamos, ¿qué sacamos de bueno? Nada, ¿cierto? Si lo mandamos para la casa, ¿qué sacamos de bueno? Nada, ¿cierto? Pero si lo vendemos, pues las monedas que nos den por ese pelado, pues nos las repartimos entre nosotros. Y entonces, habremos recibido algo y nos habremos deshecho del fastidio ese. Esa idea no convenció a todos, pero sí a la mayoría. Y entonces respetaron pues que la mayoría estuviese de acuerdo y dijeron, está bien. Interceptaron la caravana. Tenemos un muchacho que lo queremos vender como esclavo. Negociaron el precio. Le quitaron la túnica de colores. Al quitarle la túnica de colores, ¿qué significa? Eso pues tiene un simbolismo grande, ¿no? A partir de ese momento ya no será el muchacho con la túnica de colores. A partir de ese momento será el esclavo egipcio. A partir de ese momento ya no será el hijo de papi y mami, no. A partir de ese momento ya no encontrará su consuelo, ni su socorro, ni su soporte, ni su ayuda, ni su provisión, no, ni el hombro para llorar, quejarse, victimizarse en el hombro de su papá o en el hombro de su mamá, porque la túnica de colores se queda con nosotros. Chao, José. Hasta luego. Ya sabe lo que hacen con la túnica de colores, ¿no? La manchan de sangre y entonces van y se la llevan a Jacob y dicen, mira lo que nos encontramos por ahí. Parece que al pelado se lo tragó un animal por ahí, no sé. Lo buscaron, no lo encontraron, lógicamente no lo iban a encontrar, pues no estaba muerto, estaba vivo, pero ahora era un esclavo egipcio. Y esa caravana era providencia divina que pasara ese día por ahí, porque si no pasa la caravana, pues no se les hubiera ocurrido hacer ninguna otra cosa con José, aparte de matarlo. Pero recuerde, José ese día no se puede morir. Y no se puede morir porque Dios tiene propósito con José. Punto. Es solamente por eso. Y entonces ahí va en la caravana egipcia. Imagínense la cabeza de José. Pero lo mismo. Es lo mismo. Porque es que José es un hebreo. Él tiene su idioma, él tiene su dialecto. Él va entre un montón de gente que no le entiende lo que habla. Él va entre los egipcios, que se están comunicando con él casi como que a señas. Y va en esa caravana.
entre las rejas, entre los barrotes. Miro al egipcio, pero ¿para qué? Miro al otro esclavo, pero ¿para qué? Me sigue quedando la misma lección y voy creciendo en la misma lección. Entre los barrotes yo miro es a dónde. Note, antes estaba en un hueco, allá en medio del hueco yo miro a dónde, arriba. Ahora en medio de los barrotes yo sigo mirando al mismo lugar, arriba. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Y sigue mirando hacia arriba y sigue creciendo en esa lección. La lección de yo me abandono en las manos de Dios. De yo me pongo en las manos de Dios. De yo busco es a Dios. Y así yo tenga la opción en este tiempo de la tecnología de poder correr primeramente al hombre, yo debería siempre detener mi pie, detener mi mano y decir, no voy a buscar al hombre de primeras, yo voy a buscar a Dios de primeras. La mayoría de las veces cuando uno busca a Dios de primeras, termina buscando a Dios únicamente. Espero esté siendo lo suficientemente claro. La mayoría de las veces cuando uno busca a Dios de primeras, uno termina buscando a Dios únicamente y ya no es necesario buscar a nadie más. ¿Para qué busco al otro? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir que yo no sepa? Pero con Dios las cosas son diferentes. Muchos días de viaje en esa caravana que iba rumbo a Egipto y llegan allí a nada más y nada menos que el mercado de esclavos en una de las plazas principales de Egipto. Mercado de esclavos, mercado de esclavos. A mí me vendieron por unas monedas. Ahora estoy al nivel de esclavos de todas partes del mundo. Estoy al mismo nivel. Si me vendieron como esclavo por unas monedas, quiere decir que soy menos que una persona normal. En la casa de mi papá yo era más que los demás. Note, en la casa de mi papá vestido de túnica de colores, yo era más que los demás. Ahora, en este mercado de esclavos, yo soy menos que los demás, porque los demás son los que van a ofrecer para comprarme a mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo se llama eso? Se llama procesamiento. Se llama tratamiento divino. Perfeccionamiento divino. Santificación divina. Cualquiera de esos nombres usted puede usar. La formación de un carácter. La formación de una autodisciplina. De un dominio propio. De una templanza. La maduración de un individuo. Lloró a cántaros, me imagino. Se angustió terriblemente. Insomnio en esa caravana, pues ¿quién puede dormir en esa caravana? Y llega al mercado de esclavos, mercado de esclavos. ¿Quién me va a comprar? ¿En qué casa yo voy a terminar? ¿A punta de látigo, a punta de palo, a punta de azote? ¿Qué me van a poner a hacer? Y si el que me compra es un degenerado, si el que me compra es un ser inmundo que me quiere solamente para yo ser un esclavo sexual, existía en la época de los faraones. Era un muchacho joven, era un muchacho agraciado. Imagínense. Que me compre a alguien que me quiera solamente para casarme después, casarme con Z. Existió en la historia también, los compraban, los soltaban en un bosque, les daban unos minutos de ventaja y salían a dispararles flechas, a dispararles lanzas para matarlos, porque necesitaban ensayar la puntería. ¿Qué va a pasar conmigo? Allá en ese mercado de esclavos, mientras que comienza la subasta, entonces suben al joven José. Lo suben ahí, a una palestra improvisada, a un medio altar improvisado. Allá está toda la gente que quiere comprarlo, como si fuera una vaca, como si fuera una cabra, como si fuera una chiva. Así lo están viendo. Y entonces tienen que levantarle la boca, los labios, ni le tienen los dientes completos. Tienen las muelas completas. Eso quiere decir que es joven. Eso quiere decir que está sano.
Mire las manos, tiene sus 5 dedos en cada mano, tiene las extremidades de la vuelta para un lado, así, soy mercancía, pero en la casa de mi papá yo era el más, sí, pero ya no está en la casa de su papá. Y allí en medio de esa exhibición y allí en medio de esa bulla, de ese algarabío, él no puede mirar ni al uno ni al otro porque nadie allí va a tener misericordia de él. Él es solamente una mercancía. Así lo ve el que lo está vendiendo y así lo ve el que lo está comprando. Es solamente una mercancía. Y allí, siendo ofrecido, la que le queda es la misma. Crecer en la misma lección. ¿Cuál lección? Levantar su mirada al cielo. No tiene otra. Viene levantando su mirada al cielo, ¿desde dónde? Desde el hueco. Ahora por las rejas de la celda en la que lo llevaban, de la caja esa de la jaula, en la que lo transportaba la caravana. Y ahora, siendo ofrecido como una mercancía, levanta su mirada al cielo. Ahí está. Ahí está. Pero, entre más eleva su mirada al cielo, entre más comienza a mirar a Dios, algo se va creando en él. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, algo se produce en él, se comienza a producir. Ahí va lentamente. ¿Cómo se llama eso? Fe en Dios, dependencia en Dios. Dependencia en Dios. Muchas veces es una situación económica, financiera, laboral, la que me obliga a levantar mi mirada a Dios. De tanto mirar a Dios se me olvida la situación económica, financiera. Muchas veces es una enfermedad, un dolor, un diagnóstico médico, el que me obliga a levantar mi mirada a Dios. De tanto mirar a Dios se me olvida el diagnóstico médico. Ya no le paro tantas bolas. Ya entiendo que es que Él es superior al diagnóstico médico. Es que Él es superior al dolor, al síntoma, a la enfermedad que yo tengo. Porque Él es el sanador, Él es el creador de todo lo que existe. Y si hay algo mal en mi vida, pues Él lo puede sanar. Antes de eso no pensaba así. Pero todos los problemas me han empujado a que yo, humanamente hablando, no tenga nadie a quien mirar, sino que solamente pueda mirar a Dios, que es todo lo que me queda. Y realmente no solamente es todo lo que me queda, sino que también es todo lo que yo necesito. Dios es todo lo que le queda, pero también es todo lo que usted necesita. Eso no lo entiende de primeritas, eso lo va entendiendo en el procesamiento divino. ¿Y aquí qué hacemos? Y ahí comienza la subasta y entonces comienza a levantar la mano. Comienza a levantar la mano la gente, los empleados de un hombre llamado Potifar. ¿Se acuerda de Potifar? De Potifar. Entonces comienza a levantar la mano. Tanto. Subasta, tanto. Bueno, vendido allá a la gente de Potifar. Vendido. Me compraron. Pero nuevamente, al comprarlo Potifar, nuevamente ha pasado una caravana. Y al pasar una caravana o al comprarlo Potifar, quiere decir nuevamente la providencia se va moviendo. Y la providencia se mueve, se activa cuando yo levanto mi mirada al cielo. Con los ojos llorosos, levante su mirada al cielo. Con la cara de agonía, levante su mirada al cielo. Con el corazón lleno de angustia, pero levante su mirada al cielo. Es el único que sabe lo que tiene que hacer en su vida para procesarlo, para tratarlo, para formarlo, para madurarlo. Característica de una persona que no está lista. Dice que se siente lista. Como José en su época de juvenil, de engreído. Característica de una persona que se siente, que dice que está lista. O característica más bien de una persona que no está lista. Se la pasa diciendo que se siente lista y dice que estoy listo. Si estuviese listo, ya se habría hecho. Pero si a continuación de que usted dice que está listo, lo que viene es procesamiento, con eso Dios le está diciendo que no está listo, hombre. Y ahora va para la casa de Potifar. Y al llegar a la casa de Potifar, pues comienza haciendo el aseíto por acá, el aseíto por allá, los oficios varios, va para la cocina, alcance platos, lave platos, barra, trapié, tienda camas,
todo bien aseado, todo bien acicalado, sea muy diligente y poco a poco, mire, providencia divina, poco a poco, allí él va ascendiendo y se convierte en el mayordomo de la casa de Potifar. Mayordomo. Y póngase a pensar esto, por favor. Porque es que a él le tocaba allí cocinar, servir a las mesas, barrer, trapear. Eso en la casa del papá, eso él no lo hacía. Si lo vestían de túnica de colores, eso él no lo hacía. Allá le tocó hacerlo. Allá le tocó aprenderlo. Lo que el papá y la mamá no le enseñaron, que decía, pobrecito el chinito, que lo vamos a poner a barrer, a trapear. Pobrecito el chinito, que lo vamos a poner a hacer un desayuno. Pobrecito el chinito, que lo vamos a poner a hacer un almuerzo. Pobrecito el chinito, que lo vamos a poner a lavar la ropa. Pues allá le tocó. Allá le tocó. Y lo hace o le quito la cabeza. Esa es la situación, punto. Porque es el esclavo de Potifar. Potifar hace parte del ejército de Faraón. Es un militar. A ella le tocó aprenderlo. Y el hombre que no hacía sino levantar su mirada al cielo, porque ¿qué más hago yo acá? Que no puede refutar nada, no puede alegar nada, no puede alegar. Porque es un esclavo. Y el esclavo no tiene derechos en una sociedad. No tiene derechos en una sociedad. Entonces cuando entiende que es un esclavo y que no tiene derechos, esclavo, acuérdese Romanos 1:1, esclavo, soy siervo, soy esclavo, no tengo derechos, ahí es cuando la cosa comienza a funcionar. Porque entonces él dice, aquí me tocó trabajar o trabajar, aquí me tocó hacer o hacer aseo o hacer aseo, cocinar o cocinar y hacerlo bien. Que no puede ser que cuando yo pase la comida a esa mesa, esta gente comienza a hacer muecas diciendo qué cosa tan horrible fue la que nos sirvió. Entonces aprende o aprende, pero recuerde, él llegó no siendo mayordomo, él llegó siendo ayudante. Él llegó siendo el esclavo, póngalo ahí a picar cebolla, a picar tomate. Póngalo ahí. Y él tiene dado por Dios un mecanismo, una capacidad de ir viendo, ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos, él en el momento no lo entiende, pero todos esos conocimientos, todo lo que reciba, todo lo que recoja ahí es lo que va a necesitar más adelante. Cuando el proyecto divino se materialice en su vida, por ahora está en época de aprender. Cuando usted revisa la vida de Moisés, usted se va a dar cuenta que la vida de Moisés está dividida en 3 diferentes partes. Moisés vivió 120 años y su vida se divide en 3 periodos de 40 años exactamente. Primer periodo de 40 años, Moisés aprende. Segundo periodo de 40 años, Moisés crece. Tercer periodo de 40 años, Moisés sirve. Que yo lo podríamos decir, primer periodo de su vida. Usted aprende, usted entiende, usted trabaja, usted siembra, usted almacena información, almacena conocimiento, usted estudia. Usted se convierte en una esponja. Usted necesita aprender a picar cebolla, piquemos cebolla. Usted necesita aprender a picar tomate, piquemos tomate. Usted necesita aprender a barrer, aprender a trapear, aprender a tender cama. Usted necesita aprender a trapear y a trapear bien. Quedó mal trapeado, trapeé otra vez. Quedó mal trapeado, trapeé otra vez. Esa es la primera etapa de la vida de cualquier ser humano. La del estudio, la de la profesión, la de la información, la del conocimiento. Segunda etapa, ya sembró. Entonces viene la etapa de el trabajar y cosechar, el recibir, las finanzas, la economía, el crecer, el administrar correctamente, el ahorrar, el capitalizarse. Esa es la segunda etapa de la vida. La tercera etapa, el compartir, el sembrar, el ser generoso, el ser dadivoso, el sembrar. Usted dirá, pero ¿para qué si yo ya me voy despidiendo de este mundo? Sí, pero vienen generaciones detrás de usted. Vienen los hijos, vienen los nietos. Usted tiene que sembrar para que ellos recojan después. Eso no lo sabía José siendo un niño vestido de túnica de colores. Pero ahí lo va aprendiendo poco a poco. Y entonces va recibiendo esos conocimientos que va a necesitar. Y poco a poco esos conocimientos los lleva a la práctica. Llega el día en donde a él le tocó montar las ollas. José, hoy le tocó hacer el almuerzo usted solo. Porque la persona encargada de la cocina no puede estar. Le tocó a usted, yo veré. Y lo hizo bien, muy bien.
José, hoy le toca a usted arreglar cocina. Lo hizo bien. Bien y sin quejarse, bien y sin encoger hombros, bien y sin estresarse. Bien porque está aprendiendo. Ahora Dios le va dando al mismo tiempo otras capacidades, la capacidad de adaptación. ¿Qué tiene que ver esto que yo estoy viviendo acá con el sueño, con la visión? Usted no lo entiende todavía. Usted cree que Dios no está haciendo nada. Pero obvio que Dios está haciendo con su vida, aunque usted esté metido en un hueco. Obvio que Dios está haciendo con su vida, aunque usted vaya en una jaula rumbo a Egipto. Obvio que Dios está haciendo con su vida, aunque lo estén feriando ahí como un esclavo. Obvio que está haciendo con su vida, aunque lo tengan en una cocina, picando, lavando, barriendo y trapeando. Obvio que está haciendo con su vida. ¿Qué tiene que ver esto con el propósito? Y es como si Dios le dijera, ¿se calla o lo proceso más? Porque es una insolencia decir, Dios, ¿qué está haciendo? Cuando claramente Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es que el Padre nunca se queda quieto. El Hijo nunca se queda quieto. El Espíritu Santo nunca se queda quieto. El que se queda quieto, complétemela ahí, por favor, también. Y es cuando vienen los problemas. Y entonces comienza a crecer. Entonces hace muy bien lo de la cocina, pero también hace muy bien lo de los cuartos, pero más bien también hace muy bien lo del jardín, pero también hace muy bien lo del solar, pero también hace muy bien los mandados, pero administra muy bien la cocina, pero administra muy bien el recurso de la casa. Entonces, poco a poco va ascendiendo. Mire, poco a poco, yo sé que a los Josés eso de poco a poco les fastidia. Pero es como si el Señor dijera, le fastidia el poco a poco, le puedo ir bajando la velocidad cada vez más. No subiendo la velocidad, sino bajando. Porque cuando a mí me irrita el poco a poco, la cosa se hace más lenta. Es como el sarcasmo divino, que dice, si le fastidia mucho, entonces es por ahí, entonces bajemos de la velocidad. Hagámoslo más lento todavía. Que sufra más el proceso. Que lo tenga que vivir más, que se le haga como eterno. No va a ser eterno, pero que se le haga como eterno. Y se convierte en el administrador. Y él se da cuenta entonces, oiga, siendo fiel, recibiendo información, siendo honesto, siendo leal, yo llego siendo un esclavo, no soy más que eso, y ahora sigo siendo esclavo, pero soy un esclavo administrador. Yo estoy sobre los bienes de Potifar. Yo administro, yo soy el que digo qué se hace aquí en esta casa y qué no se hace. Aparte de eso, Dios me da autoridad en esta casa. Entonces va entendiendo cómo es que se hace. No es en la prepotencia de decir, ya, cierren los ojos, 1, 2, 3, ¡pim! Y ya, todo ocurrió. Sino en el procesamiento de comenzar siendo nada e ir creciendo poco a través de vías naturales y también a través de vías sobrenaturales. Si quieres saber más de esto, no se lo pierda. Dentro de 8 días seguimos hablando del caso de José, el hombre que poco a poco fue aprendiendo a decirle que no al pecado y a decirle que sí a las cosas de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, Señor. Te doy infinitas gracias. Eres tan bueno, tan maravilloso, la manera como nos hablas, Señor. La manera tan diciente, tan directa, como tu palabra penetra en lo profundo de mi ser. Realmente yo discierno que es tu Santo Espíritu hablando a mi vida, Señor. A mi vida, Señor. Eres tú, bendito Dios. Creo que no es el hombre, creo que eres tú. Creo que tú utilizas como medio ese hombre, Señor. Esa persona, pero eres tú edificando mi vida. Eso es lo que yo necesito, que tú me hables a mí, Señor. Hay un propósito que se tiene que cumplir en mi vida. Yo, cual José, entiendo que tengo que ser procesado, tratado. Levantar mi mirada hacia el cielo siempre, Señor. ¿Quién puede convertir en realidad ese procedimiento, ese proceso, ese tratamiento y al final ese proyecto? Pues solamente tú. Y te pido, bendito Dios, seas tú moviendo tu mano providencial y moviendo tu mano milagrosa, Señor, para que esas caravanas pasen, para que esos Potifares aparezcan, Señor, para que lo que está cerrado se abra, para que lo que está trancado fluya, se mueva, para que, mi Dios, la situación laboral, económica, de salud, se transforme, bendito Dios, en la vida de cada persona. Yo entrego esta exposición en tus preciosas manos y te pido, Señor, que a través de
esta clase que queda ahí grabada, otras personas también sean edificadas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.